Adelante, compañero Jorge Brown. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va, compañero? No, bueno, la pregunta que la había hecho por escrito, porque eran las reglas, digamos, del grupo, pero trato de sintetizar, digamos. Estamos debatiendo hoy los tres corredores bioceánicos, el de la Patagonia, el corredor bioceánico central y el del Trópico de Capricornio. Y en orden a estos, dos de ellos articularían con la hidrovía, y bueno, teniendo en cuenta que estamos hablando de una soberanía perforada en cuanto a la hidrovía y en cuanto a lo que podamos construir sobre ella, cuáles serían las estrategias como para pelear en este sentido, qué puede ser lo más beneficioso para el país, en vista de la bisagra que existe en tanto la guerra comercial entre la potencia emergente de China y la hegemónica de los Estados Unidos, y cuáles son las posibilidades que la Argentina puede tener en esta grieta, en esta bisagra. Gracias. Ya, tocaste un punto que yo particularmente me he dedicado a estudiar mucho tiempo y que de pronto ameritaría una charla particular, que es este concepto de los corredores bioceánicos. Yo tengo una visión crítica de cómo Argentina administra este concepto y quisiera hacerte una pequeña resumen, pero creo que solo el tema da para mucho más. Si nosotros nos adentramos a la historia argentina, prácticamente nuestro nacimiento de nación aparece vertebrado por la ruta del Potosí. La ruta del Potosí es, diría, la primera instancia que empieza a dibujar el nuevo mundo, fundamentalmente basado en la lógica extractiva de recursos naturales. En ese momento fue la plata o la ilusión del oro. Y es evidente que ese recurso o esa lógica extractiva va de la mano de un enfoque logístico. No hay política extractiva, sino va de la mano automáticamente de la instalación de una logística estratégica. Es decir, en las políticas extractivas, la logística le precede. Es decir, la viabilización de una instalación, de un proyecto extractivo de un determinado territorio, tiene que ser, digamos, es una sucesión de lo que lo precede, que es la visión logística. Por eso el camino del Potosí se dibuja como constitutivo de la viabilidad del proyecto colonial. Es decir, no habría proyecto colonial si no estaría la plata o el oro, que fue primero una ilusión como oro, pero después apareció la plata. Pero no hubiera tenido la potencia de diseño de ese mundo nuevo que aparecía si no hubiera aparecido el camino del Potosí. El camino del Potosí factibilizaba justamente la posibilidad logística del transporte de un recurso que estaba en el norte y en el oeste hacia el origen, o hacia el destino, mejor dicho, de la potencia que era en el este. Y ahí aparece una cuestión que yo quiero señalar con mucha claridad, que a veces no es suficiente, que es el simbolismo logístico, que en términos de lo que es el continente sudamericano lo podemos dividir en dos grandes conceptos. En logísticas longitudinales, aquellas que transportan o aquellas que definen logísticas de dirección norte-sur, y logísticas transversales, que, digamos, interpretan la cuestión logística en lo que es el traslado del este a oeste. Es evidente que nosotros en el mundo del siglo XVIII, del siglo XIX, el 50% del Producto Bruto Mundial estaba radicado en Europa. Por lo tanto, es un centro de gravedad que atracciona, digamos, una necesidad de una logística de recursos que en el hemisferio norte fundamentalmente es este-oeste. Por eso los Estados Unidos se vertebran como nación en dos grandes ejes, en los transversales con la costa oeste, pero con la pugna del longitudinal que fue el río Mississippi. O sea, ahí había una tensión entre intereses nacionales que legítimamente le daban identidad a un desarrollo nacional
de una logística transversal. Los intereses industriales que empezaron a nacer en los Estados Unidos en la costa oeste pugnaban por una intervención del Estado en la logística transversal. Ahí es el origen del nacimiento del desarrollo ferroviario, porque la solución del transporte este a oeste de Estados Unidos primeramente se hace a través del ferrocarril. A partir del siglo XX, de inicio del siglo XX, se lo sustituye por el Canal de Panamá. Es decir, el Canal de Panamá es un elemento al servicio de una logística transversal, no longitudinal. Ahora, fundacionalmente, en los primeros años del desarrollo americano, la pugna era entre los agrimensores o agricultores del sur, especialmente el algodón, y los desarrollos industriales del norte. Y ahí venía la puja entre poner al servicio, y ahí evidentemente ambos, los industriales y los agricultores, con intereses contradictorios, porque uno le quería vender valor agregado a Europa y otro le quería poner materia prima, pugnaban por el control del Mississippi, que es fundamentalmente longitudinal norte-sur. Por eso el diseño político de los Estados Unidos, en la primera etapa del siglo XIX, se desarrolla más que nada en el conflicto longitudinal que planteaba el río Mississippi, y después se postergó posteriormente a lo transversal. Porque si hubiera sido al revés, seguramente la Constitución de Estados Unidos hubiera sido distinta, y el rol de Mississippi hubiera sido distinto. Pero ahí tenemos un país que tenía intereses en lo que es una logística transversal. Ahora, si vamos a la Argentina, desde el originario Camino del Potosí a la fortaleza de la República Argentina, está dada en la logística longitudinal, es dada por el río Paraná y por el río de la Plata. El río de Paraná y el río de la Plata es el que factibiliza y el que le da identidad fundamental al Camino del Potosí. No hubiera habido Camino del Potosí sin el Paraná y sin el río de la Plata, obviamente. Y después esa matriz, que se fue abandonando con el tiempo, fue reemplazada por la provisión extractiva ya no de minerales, sino de elementos de proteínas animales y hoy vegetales. Con lo cual se vuelve a reeditar el conflicto y la Argentina se hace fuerte en la logística longitudinal. Y yo os digo y advierto que los proyectos binacionales, bioceánicos, no son proyectos nacionales, son agendas extranjeras. No hay ningún proyecto, en principio originario, que impulse los corredores bioceánicos que originalmente son extranjeros. Es el Banco Mundial, es el Fondo Monetario Internacional, es la Comunidad Europea, es la que plantea originalmente los corredores bioceánicos. Ahora, el corredor bioceánico hay que tener mucho cuidado porque es un adversario de nuestra fortaleza, que es el dominio de una logística longitudinal. Es decir, si la parte norte del continente, donde tenemos claros conflictos de intereses, porque nosotros tenemos un conflicto de intereses con el Brasil, porque los Estados Unidos es el primer exportador de soja del mundo, con 100 millones de toneladas, casi como Brasil con 100 millones de toneladas, y el tercero somos nosotros con 50. Y todos le queremos vender a China en este nuevo mundo, como vos comentabas. Con lo cual, seguramente tenemos muchos puntos en común con los hermanos brasileros, hay que seguir fortaleciendo el Mercosur, pero a mí me tocó personalmente arbitrar conflictos de intereses. Los brasileros le quieren vender a China soja, y nosotros le queremos vender soja a China. Y la realidad es que si uno analiza la Argentina, la participación de su soja en el comercio de importación china, la Argentina no dejó de retroceder. 20 años atrás, Argentina era uno de los principales mercados del soja. Hoy ya estamos casi por perder hasta en favor de, aunque parezca mentira, del Paraguay, que nunca antes era un proveedor. Ahora, nuestra competencia está en el Mato Grosso do Sul. Es evidente que el Mato Grosso do Sul es una especie de territorial, un departamento del Estado de Brasil, que tiene varias características. Es el departamento que más crece en el Producto Bruto. Brasil no crecería al 2-3% si no hubiera sido por el crecimiento del Mato Grosso do Sul, que es del 10%
en los últimos casi 20 años. El Mato Grosso do Sur no deja de crecer a no menos del 10% por año. ¿Y por qué crece el Mato Grosso do Sur? Por tres grandes vertientes. El mineral de hierro de las minas de Corumbá, su ganadería y su soja. Ahora, su soja hoy produce 30 millones de toneladas. Tiene capacidad de hacer 70 o 100 millones de toneladas. Tiene más capacidad que toda la Argentina junta. Pero ¿cuál es la problemática que tiene el Mato Grosso do Sur? Por suerte, Dios es argentino y generó esa gran cordillera costera de Brasil que les hace una especie de barrera para acceder al Atlántico. Es decir, para poder acceder al Atlántico, un productor de Mato Grosso do Sur tiene que partir de la llanura del Mato Grosso do Sur, que está a 500 metros sobre el nivel del mar, y tiene que subir a casi 2.000 metros de la cordillera que tienen los brasileros, primaria. Nosotros tenemos un residuo de esa gran cordillera en Tandilia y Balcarce, y después recién acceder al mar. No han podido resolver el tema. La logística determinante, como lo decíamos, los costos de llevar esa producción a 2.000 metros, a 1.500 metros de altura y bajarlo al mar son extremadamente caros y son el límite fundamental que hace que nuestra competitividad se mantenga. Porque Argentina es competitiva no solamente por la pampa húmeda. La Argentina es competitiva por la pampa húmeda. La Argentina es competitiva por nuestros agricultores. Si uno analiza a los agricultores argentinos, tienen un promedio de edad menor a los 40 años. Los norteamericanos superan los 50 años. Nuestros productores, casi todos, la mayoría, tienen una formación universitaria. Los productores brasileños y norteamericanos no pasan del secundario. Y la tercera gran ventaja es la logística que nos da el Paraná. Y es una logística longitudinal. Ahora, si nosotros perforáramos el continente, la parte norte del sudamericano, por una bioceánica que atravesara el Mato Grosso do Sur y tuviese un puerto cabecera en Santos, y tuviese un puerto de salida en el Pacífico, en el Perú, las ventajas logísticas que nos dan el Paraná van a ser significativamente debilitadas. O sea que a mí me llama la atención que a veces se verbalizan los corderones bioceánicos con algún, a mi criterio y con humildad lo digo, con cierta irresponsabilidad. No quiere decir que la Argentina tenga que salir por el oeste, pero antes de hacer un esfuerzo, nosotros no podemos intentar salir por el este y convivir con la resignación de la soberanía del río Paraná, que es nuestra fortaleza. Es decir, me parece que nosotros tenemos que apuntar el esfuerzo a recuperar el protagonismo que tiene el Paraná, porque hoy, por suerte, y hasta tanto no se hagan los corredores bioceánicos, nuestra soja sigue teniendo una extraordinaria competitividad. ¿O por qué a alguien se le puede ocurrir que un productor paraguayo pueda exportar a dólar pleno y todavía un productor argentino, con las retenciones que le plantamos, con un dólar que prácticamente, si usted carga soja en una barcaza paraguaya, hoy por hoy prácticamente cobra 4 veces más que si la carga en un buque argentino? Es decir, un productor que carga soja argentina en un buque del Rosario recibe el 30% de lo que recibe un productor que carga una soja en Paraguay, la baja en barcazas paraguayas y la exporta a precio pleno en Nueva Palmira. Nueva Palmira nunca existió en la hidrovía, famosa hidrovía Paraná-Paraguay. Nadie advierte que Nueva Palmira ni siquiera pertenece al Paraná, nunca perteneció al Paraná. Nueva Palmira es un puerto que está en el río Uruguay. Nunca antes ni Uruguay ni Nueva Palmira arrogaba derechos o opinaba sobre políticas de transporte en el río Paraná. Nuestros conflictos con el Uruguay eran por el río de la Plata, pero nunca por el río Paraná. Solamente a través de la década del 90, cuando se firmó la nefasta hidrovía Paraná-Paraguay y se incorporó a un país que nunca antes había formado parte de ese entramado, que era el Uruguay, y se colocó como palabra, no solamente hidrovía, que borramos todos nuestros ríos, sino que dijimos hidrovía, y dice Puerto Cáceres, Nueva Palmira, es decir, entregamos nuestro Paraná, le cambiamos el nombre, y además dijimos que es un río
que nace en un puerto brasilero y termina en un puerto uruguayo. Y ahí abrimos la compuerta por la cual el Paraguay, sin tener participación, nunca había tenido participación en el comercio con Brasil, en cuanto a esto se trata, proteína vegetal, hoy nos compite palo a palo por la competitividad que nosotros le regalamos en el Paraná y en esos tratamientos que no hay ni Mercosur ni integralidad. Hay un Mercosur que se desarrolla al amparo de la década del 90. Es decir, si bien hubo un acuerdo político previo socialdemócrata en los primeros apretones de manos de Alfonsín, Sarney y Sanguinetti, lo cierto es que la letra chica se hace durante la década del 90, donde esa integralidad o esa vocación de integración se convierte en una integración al servicio de las multinacionales. Yo puedo decir con mucha claridad que hoy el Mercosur, si lo analizamos en términos concretos de reglamentación, está más dibujado al servicio de la renta de las multinacionales que la renta del empleo de los latinoamericanos. El ejemplo más típico es la industria automotriz, que se la expone como una gran el resultado del Mercosur y termina siendo para la Argentina la destrucción de todas las marcas nacionales. Un auto argentino tiene el 80% de componentes extranjeros, al igual que los brasileros, y que además, en números fríos, necesitamos para que Argentina fabrique autos, tenemos que tener un déficit de intercambio de los órdenes de los 10.000 millones de dólares. Es decir, cuando las fábricas, la Ford, la Chevrolet y estas fábricas extranjeras funcionan, los argentinos tenemos que tener 10.000 millones de dólares. No es cierto que la industria argentina necesita los dólares del agro. Los dólares del agro se los saquean la industria multinacional, donde no solamente saquean los dólares que tendríamos que tener para un desarrollo industrial, sino que también destruyen los empleos. Porque hace 30 años, 40 años o 50 años en los autos que nuestros padres compraban con mucho esfuerzo de la clase media, o era un Ica Renault o un Ica de los IME, un rastrojero o una estanciera, y que fácilmente uno advierte que el 90% de los componentes de una estanciera eran de origen nacional. Hoy cualquier auto nacional tiene un componente extranjero por arriba del 80%. Pero si fuera así y tuviéramos un superávit, enhorabuena, pero ya eso es insostenible. Y si le sumás a eso los 7, 8 mil millones que necesita Tierra del Fuego para esas armadurías truchas que hay, estamos hablando que es imposible un desarrollo industrial con las grandes vertientes donde se priorizan dos industrias que ambas tienen estos déficits. Por eso digo que esta logística hay que tener mucho cuidado. Por eso yo participo de los corredores bioceánicos siempre y cuando aparezca un concepto que nosotros tenemos que defender, que es el agregado de valor en origen. Exacto. Es decir, si nuestra logística no fortalece el agregado de valor en origen, y la logística fortalece una logística extractiva, donde, digamos, se perfora los elementos de fiscalización del Estado para poder defender el derecho de agregar valor en origen, y abrimos estas grandes causas bioceánicas, lo que vamos a hacer es que vamos a fortalecer la salida de la soja del Mato Grosso do Sur y vamos a perder lo poco que tenemos. Por eso, cuando el presidente habló de salir por el Pacífico, yo estoy muy preocupado, creo que está muy mal asesorado y creo que el presidente no tiene claro estos conceptos que son muy delicados para la nación. Y no hay ninguna parte del Estado o un ministerio de planificación, de planeamiento o de intereses estratégicos hasta por encima del jefe de gabinete que tutele todo esto. Se manejan cosas muy rudimentarias y no vaya a ser que el diablo meta la cola, que a través de estos locales que levantan la bandera de los corredores bioceánicos no estén los intereses de las multinacionales, porque acá hay un conflicto de intereses muy claro, que es legítimo. Yo no quiero hablar más de las multinacionales. Es más, el peronismo nos enseñó que también el peronismo puede negociar con las multinacionales, en tanto y en cuanto se defienden sus intereses nacionales. Hay un conflicto de intereses entre la renta de esas multinacionales y el empleo nuestro. Si la renta de ellos y el empleo nuestro alcanza puntos de equilibrio, nos sentamos a la mesa y negociamos. Ahora, si la renta de ellos tiene como costo tener un 25 o 30% de su ocupación en Argentina, es evidente que es un negocio que para los argentinos no nos interesa. No para descalificar o atacar ideológicamente o trotskistamente a las multinacionales, sino, señores,
Si los tipos tienen los mejores estudios de abogado, tienen los mejores estudios de ingeniería, no podemos poner un pichi, un aprendiz de este lado, porque se lo van a comer crudo. O es un coimero, o es un boludo. Pero evidentemente del otro lado está el león. No podemos poner un ratón para negociar. Por eso no quiero seguir más, porque por ahí voy a romper la reunión con los corredores bioceánicos, simplemente dejar un solo mensaje. Es un concepto muy delicado, que habría que dar un lugar a una cuestión mucho más profunda. Y yo quiero que siempre piensen, agregado de valor en origen, diseños estratégicos, logísticos que fortalezcan la capacidad de agregar valor de la comunidad organizada y productiva a los efectos de poner en el primer nivel de la política pública, que es el empleo de los argentinos. El drama de hoy no es el COVID, es el empleo y el trabajo de los argentinos. Gracias.